A los hermanos que nos sintonizan a través de Facebook Live. Aquí estamos sus hermanos de Capilla del Rey Orlando. Está su servidora Aileen Maldonado. Les recibimos con mucho gozo. Esperamos que sean edificados y bendecidos, fortalecidos en su hombre interior con la palabra que vamos a estar compartiendo en este día. Con nosotros, nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Amén. 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 Puede sentarse, hermano. Un abrazo. Un abrazo en Cristo. Amén. Qué bueno verles. Qué bueno estar con ustedes. El apóstol Pablo decía a los romanos: espero ir pronto a verlos para comunicarles algún don, a fin de ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a ustedes y a mí. Es decir, él iba a ministrar un don, pero iban a ser confortados mutuamente. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Amén. Que somos confortados en la mutualidad. Amén. Yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 4 y verso 35. Marque yo el pasaje. Yo he titulado este mensaje como en el día de la duda. En el día de la duda. El día que la duda te visite. Yo quiero decir que hay preguntas. ¿Usted tiene preguntas? Hay preguntas, ¿verdad que sí? Hay preguntas que son de fe. Hay preguntas que son de fe. Por eso Gedeón se preguntaba y le preguntaba a Dios: ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaban que tú hacías? Se estaban preguntando. Cuando muchos de los judíos fueron cautivos, unos a Babilonia y otros a Asiria, dice que se preguntaban: ¿qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? Hoy estamos en medio de esta esclavitud. En medio de esta esclavitud, ¿dónde están las obras que tú hacías en antaño? El etíope le preguntó a Felipe: aquí hay cierta agua. Felipe le había predicado, iban caminando por el desierto, más bien viajando sobre el carro, y se encontraron con un cuerpo de agua. Obviamente, Felipe le había dicho: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando llegaron a cierta agua, el etíope, un gentil, le preguntó a Felipe: aquí hay agua, ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? Oye, ¿se ha preguntado eso? Es una pregunta de fe. Yo quiero bautizarme, porque Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quiero bautizarme. ¿Hay algún impedimento? Él estaba pensando en impedimentos. Y la respuesta del evangelista Felipe fue: si crees, bien puedes. Pudo haber mencionado una serie de impedimentos, muchos impedimentos, impedimentos todos que ponen los hombres. Pero la respuesta de Felipe fue directo a la fe. Si crees, bien puedes. Si has creído a la palabra, si has creído al Señor, si recibiste al Señor, bien puedes. Eso es un amén. Eso es un amén. Sí, amén. Te digo que tú puedes. Aunque mucha gente te diga que no, que tú no estás preparado, que estás en mala condición, que sí puedes, porque las promesas de Dios son en Cristo sí. Y en Cristo amén. Tú puedes. Y lo bautizó.
Y dice que cuando salió del agua, salió de allí gozoso, iba gozoso. El etíope iba gozoso y siguió su camino gozoso. Mire, la experiencia de la salvación, cuando sabemos que el paso que hemos dado es de salvación, seguimos nuestro camino y nuestro camino es con gozo. Amén. Sí, Señor. Cuando yo recibí al Señor, por alguna razón, a mí no me hablaron mucho del bautismo. No fue hasta que un grupo de jóvenes estaba bautizando en un río. Oiga, el río más turbio que usted puede imaginarse. Parece que había llovido mucho. Y en Puerto Rico los ríos son bastante caudalosos porque vienen del centro de la isla. Y todo ese caudal viene arrastrando fango. Y abajo, en el llano donde estábamos bautizando, aquello estaba color rojo. No se veía nada. Y allí, cada vez que alguien salía del bautismo, salía, ya usted sabe, si salía ese mismo rojo. Pero qué día especial aquel. Amén. Gloria a Dios. Qué día especial aquel. Hay preguntas de fe, sí, y hay preguntas de incredulidad. Las hay. Y las preguntas de incredulidad siempre están condicionadas, oiga bien, siempre están condicionadas por las circunstancias. Aquello que nos está rodeando. Con el Bautista llamó a 2 de sus discípulos y le dijo, vayan donde Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el que habíamos de esperar o esperaremos a otro? Estaba haciendo esa pregunta a Juan el Bautista, pero si él mismo había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo había dicho, yo no soy, viene uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, de quien yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo bautizó, el día que bautizó a Jesús, él escuchó la voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue él mismo quien lo bautizó. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan, el Bautista. Sin embargo, aquí está preguntando ahora, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? ¿Dónde estaba la diferencia? En sus circunstancias. Que cuando hizo la pregunta, ahora estaba preso. Y él sabía que estaba preso y que su vida corría peligro. De hecho, su vida terminó con una decapitación, porque una jovencita pidió de regalo de cumpleaños que le trajera en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y Dios no lo impidió. Dios no lo impidió. Él había dicho, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Fue vencido Juan el Bautista, de quien dijo Jesús que era el mayor de todos los profetas. No. Una voz de lo alto le estaba diciendo, sube acá, sube acá. Amén. Fue todo lo contrario. Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Esto se lo dijo el Señor a sus discípulos, sus 12 discípulos. Estaban los 12. Ojo, yo quiero llamar su atención que entre los 12 apóstoles había 2 parejas de hermanos. Algunos dicen que eran 3 parejas de hermanos. Pero con decir con toda seguridad, había 2 parejas de hermanos. Primero, Pedro y Andrés. Y Juan y Jacobo, o Santiago. Ellos 4, los 4 eran pescadores. Y no practicaban la pesca deportiva. Vivían de eso.
pescaban todos los días, no los fines de semana. Pescaban todos los días. Y pescaban, ¿sabe dónde? Pescaban en el mar de Galilea, que es el mar al cual vamos a entrar ahora. Se le conocía también como el lago de Genesaret, mar de Tiberias. Estaba, una de sus orillas llegaba hasta la ciudad de Capernaum. Ahí vivían las dos parejas de hermanos. A este lago en que Jesús les dijo, y fue idea de Jesús, entremos allí durante la noche. A ese lago, estos 4 hermanos entraban a diario prácticamente. Vivían de eso. La gente de Capernaum vivían del lago. Ya el lago fuera pescando o fuera navegación en términos de la transportación. Ellos entraban a ese lago constantemente. Y ellos sabían, óigame bien, ellos sabían que este lago tenía una peculiaridad, que durante horas de la noche se levantaban tempestades. Y esto ocurría súbitamente. No había forma de pronosticar eso. Ocurría sin que nadie lo anunciara. ¿Por qué? Porque está rodeado de montañas. Oiga, estamos hablando de un lago de 13 millas de largo. 13 millas de largo. Es un laguito. Y estamos hablando de un lago de casi 7 millas de ancho. Tiene 158 pies de profundidad. Su parte más profunda, 158 pies. Ahora, está a casi 700 pies por debajo del nivel del mar. Wow. Ellos no sabían toda esta información porque en sus días no había forma de saber eso. Casi 700 pies por debajo del nivel del mar. Desconocían esto, pero conocían muy bien el lago. Eso lo conocían muy bien. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero, aquí hay un pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, es decir, estaba al frente, el frente de la embarcación, que tendría algunos 3 a 15 pies de largo. Es el lugar que más afecta una tormenta como esta. Sin embargo, él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Considerando que una tercera parte de aquel grupo, eran 12, eran pescadores experimentados y experimentados en aquel lago. Yo me pregunto, ¿por qué se asustaron tanto? Si ellos conocían de lo que ocurría en aquel lago constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué aquella reacción? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué aquellos gritos de espanto? Yo quiero decirle por qué. Porque a pesar de que yo había estado muchas veces en ese lago y muchas veces habían sido testigos de aquellos vientos, nunca había sido con el Señor Jesús presente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir
que si el Señor está en la barca, no se supone que eso pase. Amén. Yes. Si el Señor está, no se supone que eso suceda. A mí me ha pasado esto tantas veces, pero no estaba el Señor. Ahora está el Señor y me está pasando. Por eso, a la conclusión a la que llegaron fue, vamos a perecer. Porque si esto está pasando aquí, con el Señor presente, esto es de que vamos a perecer y no hay más. Eso se llama temor. Y yo quiero definir temor. Mire, el ser impresionado por las olas no es necesariamente temor. O no temor en el sentido más negativo. Todos tenemos temor de ciertas cosas. Si yo voy en una barca y se levantan olas como esta, como de 13 pies de altura, de noche, y no cesa, sigue, yo voy a tener temor. Voy a tener temor. ¿Por qué? Porque temor es una reacción natural. Ese temor que fue puesta por Dios en nosotros, la puso Dios. No me diga a mí que usted entra a una tormenta con una sonrisa amplia, sonriendo y relajado. No, está enfrentando una tormenta. Y ese temor está puesto, fue puesto por la capacidad de sentir ese temor, fue puesta por Dios para nuestra preservación. Si usted no tuviera eso, ¿se imagina a cuántas cosas se expondría? Usted sale de aquí y se encuentra con una serpiente mocasín, que aquí en la Florida abunda mucho, y se acerca a acariciarla. Y usted sabe lo que le va a pasar. Usted ve una serpiente y aunque no sea mocasín, usted va a tener temor y se aleja de ella. Anormal sería acercarme a ella confiadamente, a acariciarla. ¿Verdad que eso es anormal? Completamente anormal. Hay un temor en el sentido más positivo. Sin embargo, lo que ocurrió con estos apóstoles, ojo, los 12, eran los 12 apóstoles, es que estaban llegando a la conclusión de que iban a perecer viendo las olas. Vamos a perecer. Y yo quiero decir, yo no me voy a extender mucho. Cuando el temor se queda y se convierte en nuestro consejero, y entiéndame bien en qué sentido estoy usando la palabra consejero. Cuando es que lo que nos está aconsejando y lo que nos está llevando a conclusiones completamente equivocadas y desviadas. Un consejero es un mal consejero. Está llevando a posturas y a conclusiones. Porque el perecer, el morir es una conclusión. Eso es una conclusión. Vamos a perecer. Cuando el temor se queda y se convierte en nuestro consejero, cambia la forma de pensar. Cambian los pensamientos. Y oiga, como es el pensamiento dentro del hombre, así es él. Eso dice un proverbio. El libro de Proverbios dice, como es el pensamiento dentro del hombre, eso es él. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que tenemos dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos de aquello que tenemos con mayor abundancia. Ese es el tema que más tocamos. Hablamos mucho de aquello de lo cual tenemos mucho en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Había abundancia de unas conclusiones. Vamos a perecer. Porque cuando el temor se convierte en mi consejero, cambia la forma de pensar. Se trata del pensamiento. Por eso la Biblia habla tanto de los pensamientos.
Y en Efesios, en ese pasaje tan conocido, en Efesios capítulo 4, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más adelante dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No pienses en el afán. No pienses en ese afán que te lleva a temer por tu vida. Si es justo, si es honesto, en eso piensa. Amén. Y la paz de Dios, dice Pablo, terminando esa página, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Señor. Para que guarde tus pensamientos en Cristo Jesús y no fuera. Sus pensamientos estaban llevando a conclusiones equivocadas. El temor al que diera un lugar que le permitiera concluir, les estaba llevando a conclusiones equivocadas. Sin embargo, yo quiero que usted mire la declaración del Señor cuando los reprendió. Fueron reprendidos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe no era para pasar por alto las olas. Las olas están ahí. Y aunque tenga fe, yo sé que están ahí. La fe no es lo que dice, no lo recibo. Las olas están ahí. Aunque yo tenga fe. La fe era para seguir creyendo que su vida estaba en manos del Señor. Amén. Que su vida le pertenecía al Señor y que el Señor no iba a permitir que esas olas llegaran más allá de lo que podían, más allá de lo que debían. La fe no estaba para negar, la fe estaba para, en medio de la tormenta, recordar que mi vida le pertenece al Señor. Amén. Mi vida le pertenece al Señor. Y un oleaje como este lo va a acabar. Entonces, en ese temor, ahí el temor es la antítesis de la fe. Usted escucha, leerá pasajes en la Biblia donde lo opuesto a la fe es el afán. Necesariamente, quien vive afanado y quien vive gobernado por el temor se ha desviado de la senda de fe. Se ha desviado de la fe. Dios tiene poder para levantarse y calmar la tempestad en un abrir y cerrar, en un chasquido de dedos. ¿Y por qué Dios no lo hace? ¿Por qué tuvimos que despertarlo y pedirle, Señor, por favor, calma esto porque vamos a perecer? ¿Por qué Dios lo permitió? Fue idea del Señor llevarlos en aquella barca que era propiedad de ellos. ¿Cómo es posible que el Señor me haya llevado a subir a una barca en la que Él sabía que íbamos a presenciar una tormenta como esta? Que de aquí en adelante estos 12 apóstoles fueron marcados, que hubo temor. El pasaje termina diciendo que tuvieron gran temor y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban allí en el lugar preciso, en el momento preciso en que iban a ser testigos de cuán poderoso y cuán amoroso es el Señor. Amén. Que calma la tempestad. Aleluya. Cuando yo estoy diciendo voy a perecer. Gloria a Dios. El Señor Jesús llamó a su atención a la fe. Es decir, porque yo no voy a estar presente
la próxima vez que estés en una tormenta. Porque la próxima vez que tengas una tormenta, las vas a tener otra tormenta. Recuerda, no dar lugar al temor, al punto de estar esperando el desenlace fatal y final. ¿Por qué es que se vive esperando el día final? Hasta aquí llegamos. Esa fue lo que dijeron. Llegamos hasta aquí. Yo quiero decirle por qué. Por el temor a la muerte. Porque la muerte es el desenlace final. Pero dice la Escritura que Él vino para hacer que aquellos que vivían sujetos a servidumbre por el temor a la muerte fueran libres de ese temor. Amén. Para que fueran libres del temor a la muerte. Y muerte sin salvación. De ese temor es que está hablando primera de Juan, cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe qué más? ¿Con qué más tiene que ver el temor? Con las emociones. Dije que toca los pensamientos y toca las emociones. Dice Salmo 56:3, el salmista David dijo: en el día que temo, yo en ti confío. Señor. Fe no es la ausencia de temor. El temor va a llegar. Fe es que a pesar del temor, yo me mantengo en la senda de fe y yo me mantengo caminando. Amén. Para Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. ¿Te quiere esperar un tipo de vida en que nunca tenga temor de nada? Eso no va a llegar. El temor querrá llegar. Eso, mientras estemos aquí, en este mundo, eso va a llegar. Pero confiar. Sí, Señor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. En el día que temo, yo estoy confío. Bendito Dios. Oiga bien, el Señor tiene poder para adelantar nuestra vida a pasos agigantados. Esto que ocurrió aquí fue un paso gigante. Hubiera sido un paso gigante hacia atrás. Sus vidas pudieran haber perecido, desaparecido, pero por una intervención de Dios, por la presencia de Dios en nuestra vida, Él tiene poder para adelantarnos a años, años hacia adelante, porque Dios es así. No sirve a José preso en Egipto con una vida que parecía estancada, no lo estaba. No lo estaba. Y eso quedó demostrado. No lo estaba. Vivía en la presencia de... Oye, quien vive en la presencia de Dios no está estancado, aunque parezca. Parecía que estaba estancado. Pero un día la puerta se abrió. Y Dios lo adelantó. Dios lo catapultó. Todo aquel tiempo en que estuvo preso, que parecía que estaba todo detenido, en un día, en un momento, la puerta se abrió y fue catapultado mucho más allá de lo que hubiera podido lograr por sus propias fuerzas. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y lo hizo Dios. Sí, Señor. Lo hizo el Señor. Amén. Por eso, temor no dice la verdad. Nunca tome consejos del temor. No permita que el temor sea su consejero. No le ponga término a su vida. Su vida pertenece al Señor. Amén. Y si usted
está en Cristo, oiga bien, nada podrá poner término a sus días. Amén. Yes. Nada podrá poner término a sus días. Aleluya. Sí, Señor. Pandemia, Ujú. no. Que está aumentando el contagio otra vez. Tome las medidas. Ujú. Tome las medidas. Sea cuidadoso, disciplinado, pero no dé lugar a ese temor que dice, pereceré, hasta aquí voy a llegar, todo llegó hasta aquí. La pandemia ha puesto término a todo, no señor. Oiga, cuidado con eso, que la pandemia vino a cambiarnos la vida. No, señor. La pandemia no vino a cambiarnos la vida. Esto es una nueva realidad, dicen muchos. Y yo tengo que decir, sí, está bien. Pero esa nueva realidad no me limita. No va a ser causa de que mi vida desaparezca. No puedo estar diciendo, Señor, avanza, extermina esta pandemia porque perecemos. Me pongo la mascarilla, guardo distanciamiento, me cuido, sí, claro que sí. Pero de que vamos a perecer, no, Señor. Pastor, pero tantos que han muerto, yo sé. Yo oigo las noticias, leo noticias. ¿Y qué pasó? Muchas cosas. Muchas cosas. En algunos de ellos llegó el momento de partir. Porque han muerto creyentes, siervos de Dios, han muerto, sí, por causa de este virus. Oiga, cuando en la vida de un hijo de Dios ocurre algo así y muere, óigame bien, no fue el virus el que se lo llevó. Amén. Se lo llevó el Señor. Amén. Yes. So true. Hay otros que se van y no tienen ni un catarro. Temor, no dé lugar al temor. ¿Sabe qué? Viva y viva en fe. Amén. Viva en fe. Yes. Viva caminando. No permitas que el temor te llegue a conclusiones, a los pensamientos concluyentes de que todo terminó. En Cristo, en el peor momento, Dios tiene toda una vida por delante. Amén. Oh, yes. Toda una vida por delante. Oh, yes. Cuando parece que no, sí. Y cuando parece que no, es que Dios lo lleva a hacer cosas grandes para él. Amén. Yes. ¿Por qué será que siempre el Señor nos llama a hacer cosas para Él que parecen imposibles? ¿Se ha preguntado? Parecen inalcanzables. Porque dependemos de Él y dependemos de su poder. Para que sea patente que fue por su intervención y por su gracia, no por nuestra capacidad. ¿Ha habido dedicación? Sí. Sí. Pero lo que lo hizo posible fue el Señor. Amén. Y si usted ha reclamado, si usted ha entregado su vida al Señor, nada tiene poder y autoridad para ponerle término al punto de que usted llegue a pensar, voy a perecer. Amén. Gloria a Dios. Viva en fe. Amén. Viva en fe. Yes. Sí, Señor. Estemos puestos de pie. Ya. Vive Cristo. Bendito Dios. Adoramos Jesús. Aleluya. Señor querido. Señor Gracias, querido. Dios. Gracias, Señor.
estamos delante de ti, oh Dios. Y estamos como uno solo confesando: Señor, creemos que tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Creemos, Señor, que todas y cada una de ellas se cumplirán en nuestra vida. Y que nada tiene, Señor, nada tiene autoridad de parte de ti para cancelarnos. Decimos hoy aquí, Señor, que creemos que nuestra vida te pertenece y que ninguna tormenta será capaz de destruir. Gracias, Señor, gracias. Viviremos en fe y no en temor, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, querido Señor. Gracias, Salvador. Te bendecimos. Te bendecimos.